Bueno, le agradecemos a Santiago, que ha sido clarísimo y que además todo el aporte de fuentes tan interesante que nos ha dejado, o sea que si después te pueden compartir las presentaciones, realmente va a ser un aporte sustancial. En tercera instancia, entonces, estamos recibiendo y vamos a compartir la ponencia del profesor José López del Bono, nos está acompañando, y a quien agradecemos también su presencia. Y el título de su ponencia es Pobres y endeudados, la visión de Cicerón sobre los enemigos de la República Romana. El profesor José López del Bono es profesor asistente de Historia Antigua y Medieval del Departamento de Historia Universal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es también profesor ayudante del Instituto de Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho de la y ex profesor de Historia Antigua en formación docente. Actualmente está trabajando en su tesis de maestría sobre representaciones y usos del pasado clásico grecolatino en la obra científica de José Pérez Castellano y Dámaso Antonio Larreta. Le agradecemos. Bien, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos y a todas por estar aquí. Para mí también es un gusto estar compartiendo este momento un sábado a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, hablando de historia antigua. Me parece que es algo fantástico, la cantidad de gente que vino, ¿no? No, lo que quería era también agradecer a la Sala de Historia y a las organizadoras y a la organización de invitarnos y de compartir con nosotros esas instancias que son tan importantes también para dialogar, no solo por las instituciones, sino que para dialogar de historia antigua, que es algo que como bien decía Cristina y como comentaba también Santiago, es algo también para pensarnos nosotros en nuestro presente, ¿no? Y bueno, la ponencia un poco es también en función a las actividades nuestras de enseñanza, ¿no? Es decir, cuando nosotros trabajamos historia antigua o cuando trabajamos en particular la historia romana, tenemos que tratar de visualizarlo en los testimonios y en los testigos de un momento determinado. En cierta forma, traer a Cicerón es un ejemplo para reflexionar acerca de determinadas ideas que se desarrollan en un momento histórico de Roma, en particular la crisis del siglo I, con todo lo que eso conlleva. Lo vamos a tratar de ver de manera muy general. Lo que creo que es interesante eso, ¿no? Es decir, traer a consideración que esto nace también de las reflexiones que proceden de nuestra enseñanza y de trabajar con el curso de Historia Antigua. Un poco a modo de acercamiento a la problemática y visualizar también algunos conceptos que, si bien son trabajados de manera habitual en torno a la crisis de la República y el ideario de Cicerón, trabajar algunos otros conceptos que generan también algunas palabras que son bastante comunes para nosotros, como es el concepto de amistad, que creo que es un aspecto muy útil para visualizar otros temas que tienen que ver con el pensamiento ciceroniano y con el pensamiento en particular de los filósofos antiguos. Esto, mirado así, la idea es trabajar lo que dice allí la ponencia, es decir, pobres y endeudados, la visión de Cicerón sobre los enemigos de la República Romana, justamente partiendo de la idea de amistad y cómo eso también, en función a su argumentación, va a demostrar quiénes son los enemigos, en función también a quiénes son sus amigos. Lo que vamos a hacer es, trabajar acerca de algunos conceptos que me parecían que son importantes, y después trabajar 3 o 4 fragmentos de fuentes para tratar de demostrar esta idea que estamos charlando. Bueno, el objetivo es observar cómo Cicerón considera a los pobres y a los endeudados como enemigos de la República Romana en el marco de la crisis del siglo I, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver con más claridad quiénes son, qué pasaba con la crisis del siglo I, por qué se le llama crisis del siglo I en la República Romana, y para ello exploraremos principalmente 2 discursos, uno que es las Catilinarias, que desarrolla Cicerón en el año 63, y luego otro que es el Pro Milone, que desarrolla en el año 52. Ambos discursos, que los vamos a ver ahora también, plantea con bastante claridad la idea acerca de quiénes son los enemigos de Roma, ¿no? Y cuando habla acerca de esos enemigos de Roma se va a referir a los pobres y a los endeudados como parte de esa enemistad, y cuando se genera eso va a ser mayor aún la enemistad que va a tener con él. También vamos a tener consideración con otros escritos de Cicerón, principalmente el de amistad, básicamente, sobre la amistad, o de Amicitia, que es un escrito desarrollado un año antes de su muerte, es decir, en el año 44,
que a pesar que se ha tomado y se ha considerado como un trabajo que tiene que ver más en términos para reflexionar acerca del vínculo amistoso entre dos personas, más en un plano particular o privado, tiene que ver, en realidad es una reflexión que hace el propio filósofo con su amigo Ático, pero acerca de la comunidad, para justificar el orden y la organización de la comunidad como base de la amistad, como forma de organizar esa comunidad. Después igual, a pesar que hay preguntas al final, si algo que está medio raro, comenten nomás y pregunten, porque no hay problema. Bien, lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, estas las fuentes. Y después, un acercamiento al panorama historiográfico de manera de dónde partimos, más que nada, porque esto no tiene como una reflexión detrás. Lo que sí creo que es interesante es también pensar que esta problemática surge, es decir, la problemática que planteamos de pobres y endeudados, surge en el marco de una nueva reflexión historiográfica que nace alrededor de los años 60, 70, en el marco internacional de los estudios de la ciudad. Bueno, lo que hablábamos acerca de... Hay dos aspectos que me parecen que son importantes de tomar en consideración en el marco de la nueva reflexión historiográfica de hace, no tan nuevo, es más o menos, pero sí de hace alrededor de unos 40 años, en torno a dos problemas. Uno es visualizar de otro modo la figura de Cicerón, que tiene que ver con esa figura. Cicerón, para algunos compañeros bueno, que capaz que les suena, pero para ubicarlo bien en el contexto, es un orador, ¿no? Retórico, filósofo y político romano, es decir, lo que él cuenta está íntimamente relacionado con el desarrollo de los hechos. Eso es importante tener en cuenta porque es un actor, él es objeto y sujeto de lo que está contando, es parte de los procesos que está relatando, y a su vez también ha llevado adelante su función, por decir de una manera, de trabajo, era ser defensor, juriconsulto de distintos casos que se llevaban adelante en Roma, ¿no? Casos judiciales. Entonces, es muy valorado, con una gran formación en retórica y dentro del plano de la retórica helenística, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco, para muchos historiadores, a principios desde el siglo XIX y principios del siglo XX, Cicerón representa y representó una determinada concepción acerca de la República y una determinada concepción acerca de determinados valores cívicos, ¿sí? En los últimos, por eso digo, en los últimos 50 años, esa visión se ha comenzado a modificar, se ha modificado en función a dos aspectos. Uno es vincular más a Cicerón dentro de ese contexto, es decir, como actor político de ese contexto, y otro también de vincularlo dentro de esas redes sociales y políticas que él se desenvolvía en Roma a fines del siglo I. Eso como primera idea. Y otra idea que me parece que es importante es traer a consideración este concepto de pobres, o pobreza y endeudamiento, o pobreza en particular, como un fenómeno que aparece en la historiografía a mediados de los años 50 del siglo XX, ¿no? Es decir, con Peter Brandt es uno de los que plantea los conflictos en la Roma republicana, conflictos sociales en Roma, es el que abre, en cierta forma, y atiende la participación de otros sectores que no formaban parte de la élite dirigencial en el marco del desarrollo histórico de Roma, ¿no? Dirán, bueno, qué loco, pero sí, es así. Es decir, recién en los años 60, 70, se empieza a visualizar la participación de la plebe, o de la plebe urbana, o de los sectores populares, como parte de la historia romana, ¿no? ¿Y esto a qué se debe principalmente? Y bueno, una de las principales limitaciones que tienen los historiadores, que tenemos para conocer los sectores subalternos, son las fuentes, ¿verdad? Es decir, los testimonios. La gran mayoría de las personas que sabían leer y escribir, en esa época no les interesaba ese conjunto de personas, ¿no? Que formaban parte de la sociedad. Estaban totalmente marginales, tanto en el plano de lo que se podía escribir acerca de ellos, como también de su participación política. Incluso eso también es un aspecto que es interesante visualizarlo, como lo vamos a ver ahora, cómo tratan a esa plebe o a ese conjunto de personas. Y otro aspecto que es importante, luego de Peter Brandt, que en 1978, es Fergus Miller, que es
el otro autor que ha puesto en consideración, no solamente como dentro del plano del conflicto social, sino que también la participación activa de los sectores subalternos en la vida política de Roma, durante el proceso principalmente del fin de la República, ¿no? Es decir, él toma un marco temporal bastante amplio, desde el año 120 aproximadamente hasta el 44, y él plantea allí la participación política que le va a dar un paso más a lo que se ha ido trabajando durante varios años, que es observar a la multitud, se llama así el libro, La multitud en la Roma republicana, a la multitud como un agente central en el desarrollo del proceso político romano, ¿no? Es decir, es bastante revolucionario. El libro es de 1998 y 2002, es decir, hay uno en 1998 y luego en el año 2002 hay una nueva reedición con algunos cambios. Y esto es un aspecto central en torno a la revisión historiográfica que ha generado Fergus Miller para pensar también cómo nosotros nos acercamos a esos sectores subalternos en un periodo en el que las fuentes, en particular, hablan de ellos de manera marginal o hablan de ellos de manera despectiva, ¿no? Esto es como más o menos para decir, bueno, de acá partimos para visualizar también esta problemática. Un esquema de exposición, creo que es importante, vamos a hacer una breve mención al contexto histórico, con algunos elementos que me parecen que son importantes. Por un segundo aspecto, el concepto de amistad ciceroniano, es decir, por qué partimos de la amistad para que después también podamos entender la idea de enemigo. Esta idea de dualidad amigo-enemigo que está planteada en sus discursos. Luego la levitati multitudinis, que es una expresión que usa Cicerón en uno de sus discursos, más que nada en Prolongone, cuando habla acerca de esa veleidad de la multitud, ¿no? Es decir, la veleidad en torno a las decisiones políticas. Y como una multitud en la que, por lo general, es algo cambiante sus opiniones y es algo que también marginal en sus posturas políticas. Y por último, la ruptura del ordinum consensus, ¿no? Es decir, visualizar por qué autores de esta época, principalmente Cicerón, van a hablar acerca de la ruptura del orden como parte de la crisis republicana, y que, en cierta forma, tenía mucho que ver con visualizar a estos pobres incluidos en la política. ¿Sí? Es decir, cuando vamos a ver cómo la plebe urbana empieza a vincularse a la política, estos, principalmente, tanto Cicerón como Salustio, van a empezar a visualizar que esto es la causa por la que hay una ruptura del orden republicano, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las fuentes, principalmente. Un panorama muy general de la situación política y social de Roma. Creo que hay un aspecto político que es importante, que es el proceso de expansión territorial y comercial de Roma, es decir, Roma va a estar hacia el siglo I como el centro político del mundo mediterráneo, el dominio territorial, expansivo y comercial de gran parte de la zona del Mediterráneo, tanto de Asia como del norte de África, y esto va a generar disputas entre la élite romana y disputas entre la élite económica y política romana, ¿no? Es decir, disputas por el poder, ¿no? En distintos planos, ¿no? Es decir, y esto va a nacer, en cierta forma, lo que se llama la crisis de la República, van a ser hacia el 130 con el asesinato de Tiberio Graco, ¿no? Es decir, con el proceso que aparece con la aparición de Tiberio Graco y las reformas de los Gracos. Estas disputas son las que enmarcan, en cierta forma, el proceso de crisis republicana, ¿no? Hay un aspecto socioeconómico que son importantes, que tienen que ver también con esta configuración de la pobreza, principalmente por la pauperización de las condiciones de vida del campesinado, ¿no? Es decir, hay un aspecto que se empieza a disgregar. Esta expansión romana, por un lado, va a generar una disgregación de la composición agraria, agrícola de Roma, ¿no? Como sustento social y económico de lo que era la Roma antigua, ¿no? De la vieja Roma, de los siglos IV y III. Esta pauperización de la vida del campesinado, lo que va a incidir directamente es aquellos que van a la guerra o que comienzan a tener problemas de producción, empiezan a perder tierras. Y empiezan a perder tierras básicamente con los grandes terratenientes. Y ahí se va a ir conformando esa aristocracia terrateniente que va a tener vínculos directos con el Senado, ¿no? Y que van a ser muchas oportunidades parte del Senado. Esto va a generar
paulatinamente, y bueno, la reforma de los Gracos es una expresión de esto, hacia el año 130, ¿verdad? Una demanda de la tierra pública, es decir, bueno, frente a esta expansión que va tomando Roma en el Mediterráneo, se va a empezar a decir, bueno, el ager publicus, la tierra, por favor, otorguen a aquellos campesinos que no la tienen, o que son campesinos desposeídos. Al no tener esta posibilidad de asentarse en la tierra y contar con tierras, va a empezar a haber un proceso de migración del campo a la ciudad. Este proceso nace ya hacia el 140 aproximadamente y se va a mantener hacia los años 50 de manera constante, ¿no? Es decir, es un fenómeno que va a modificar completamente la fisonomía de Roma, la fisonomía tanto productiva como económica, e incluso la fisonomía de Roma como ciudad, y esto va a empezar a generar algunos problemas y algunos cambios en los vínculos que se empiezan a desarrollar entre patronos y clientes. Eso es un aspecto que creo que es importante en torno a cómo es que se van a ir generando hacia los años del 100 y el 90, hacia los años siguientes del siglo I, principios del siglo I, cambios en la vinculación de las personas y el relacionamiento entre las personas. Creo que este es un aspecto que es esencial y por lo general se visualiza, pero se visualiza de manera bastante frugal o superficial. Hay un aspecto que es importante, la ciudad de Roma, la población de Roma se empieza a agrandar, obviamente. Empieza a agrandar en torno a las problemáticas que tienen que ver con esta plebe urbana, empieza a crecer esta plebe urbana, y hay problemas de subsistencia que se empiezan a evidenciar hacia los años 80, ¿no? Es decir, problemas de deuda, problemas de la pobreza, la generación de una mayor marginalidad, de una mayor vulneración de una determinada calidad de vida, el aumento, por ejemplo, de las insulae, de los alquileres, se empieza a ver una mayor, empieza a crecer el precio de los alquileres, asunto que va a generar más personas que no van a tener lugares donde vivir, incluso otros que empiezan a generar también una especulación, vendría a ser una especulación inmobiliaria, como el personaje Craso, ¿no? Que va a ser tan importante que el Craso está directamente relacionado con la especulación inmobiliaria de los años 80 y 70. Dicho en términos modernos, pero es una especulación inmobiliaria. Más que nada porque hacía una tarea muy terrible, que era las insulae, la mayoría de la estructura era debajo, era por material, pero arriba de madera. Entonces lo que generaba era que era muy habitual los incendios en Roma, ¿no? Entonces lo que hacía Craso era incendiar esas viviendas, comprarlas muy baratas y venderlas muy caras, ¿no? Entonces básicamente desarrolló su fortuna en base a eso. Y no lo digo yo, lo dice Plutarco. Pregúntenle a Plutarco. Lo que es interesante de esto es que justamente cómo estos personajes van obteniendo mayor poder económico, mayor poder político, y desplazando paulatinamente a esta plebe urbana que va conformando la ciudad de Roma. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Nuevos aspectos sociales que creo que son importantes para entender cómo es que se empiezan a generar cambios en el orden político romano y en el orden social, ¿no? Nuevos lazos políticos y sociales que modifican las estructuras de patronazgo tradicionales, ¿no? Es decir, hay los propios actores de la época, diríamos Cicerón o Salustio, observan que hay un cambio en la vida política y social de Roma, ¿no? Es decir, los propios contemporáneos a los hechos dicen, acá está pasando algo, ¿no? Después lo van a tratar de explicar por distintas vías. Pero claro, uno de los aspectos que está cambiando son las relaciones sociales entre las personas. Y esto va a ser se va a agravar aún más luego de la dictadura de Sila en los años 80. Es decir, esto va a modificar aún más las relaciones sociales. Pero esto lo vamos a ver un poquito después. La ruptura de los lazos tradicionales, entendemos, se puede llegar a visualizar que la ruptura de estos lazos tradicionales lo que van a ir generando es que haya grupos de personas que no se pueden controlar en función de las relaciones clientelares antiguas, ¿no? Y entonces van a aparecer grupos sociales que van a empezar a demandar y no van a estar sujetos en función a su patrono, sino que la relación de patrono es mucho más lejana y al mismo tiempo le va a permitir una cierta libertad a esos grupos sociales para poder demandar y participar en la política, ¿no? Es decir, si antes participaban en la política de manera
funcional a su patrono, ahora van a ser mucho más libres para poder desarrollar sus demandas en base a esa ruptura o cambio de los vínculos clientelares, ¿no? Es decir, esto es lo que va a generar una aparición de grupos sociales nuevos en la política romana, ¿no? Es decir, los cambios que se van a ir generando en el vínculo de patronos y clientes. Eso es importante como un aspecto que para pensar en los cambios que se van a ir generando ya hacia fines del siglo II y comienzos del siglo I, y también para entender por qué en este periodo en particular aparecen estos grupos sociales como activos en la política romana. Montado de alguna forma muy general y muy esquemática, no sé si se entendió la última idea, montado de manera muy general y muy esquemática la visión del contexto histórico romano, de fines del siglo II y principios del siglo I, que es muy compleja. La crisis de la República como tema es un tema apasionante, pero es muy complejo. Creo que es interesante ir a otro plano, ¿no? Es decir, al contexto histórico, vemos ahí qué estaba pasando, ir al plano de Cicerón y su concepto sobre la amistad, ¿no? Cicerón en el año 44 escribe lo que habíamos dicho recién, un tratado sobre la amistad, que en muchas oportunidades se ha tomado como un escrito sobre el vínculo personal y sobre algo particular, ¿no? Pero en realidad no es algo novedoso, sino que los filósofos, tanto Platón como Aristóteles que escribió sobre todo, pero Platón y Aristóteles centraron en la observación de la amistad y el vínculo amistoso entre las personas, principalmente entre los hombres, ¿no? Como forma de generar el vínculo comunitario, ¿no? Es decir, la amistad como el marco, el vínculo esencial que rompe a su vez con las estructuras de parentesco, ¿no? Es decir, más allá del parentesco, la amistad es lo que va a generar un vínculo que permite generar una comunidad, ¿no? Entonces, en marco de este sentido, el desarrollo que plantea Cicerón, que me parece que es bien interesante, así como lo hace también Aristóteles, pero que es interesante en el marco de esta comprensión de la amistad y la generación de la comunidad, es que para generar esta amistad tiene que haber un vínculo con semejantes. Es decir, esa comunidad, si concebimos que la amistad es parte de la comunidad y como vínculo esencial para la construcción de esa ciudad, de esos vínculos comunitarios, los que forman parte de la comunidad son semejantes. ¿Semejantes en qué? Semejantes en fortuna, semejantes en valores, semejantes en comprensión de la vida cívica, ¿no? Entonces, todo aquel que no forme parte o rompa estos vínculos comunitarios puede ser considerado como un enemigo, ¿no? Entonces, la virtud pública, ¿no? Es decir, el vínculo amistoso está íntimamente relacionado con la virtud pública, ¿no? Es decir, para ser compañero, amigo de alguien, para tener un vínculo, es necesario que compartamos determinados valores. Y para compartir determinados valores, tenemos que generar allí también la concepción del orden de esa comunidad, ¿no? Entonces, lo que es interesante, y creo que esto lo que le permite pensar en la amistad, que la semejanza es la base para la construcción comunitaria, pero la semejanza en determinados valores que son las que van a constituir esa comunidad, ¿no? Pensar el vínculo amistoso como la semejanza y la generación de la comunidad. Es decir, si existe una comunidad es porque todos somos amigos, ¿no? En términos de la conceptualización filosófica generada por Cicerón. Y así lo dice Cicerón, dice, la semejanza atrae a la amistad. Las buenas personas, interesantísimo, sienten afecto y se asocian entre sí, como si la semejanza entre ellas fuera una forma de parentesco natural, ¿no? Es decir, ¿qué pasa acá? Rompe las estructuras de parentesco y da un paso más para que aquellas personas que tienen semejanza entre sí, que comparten determinados valores, que comparten determinadas acciones cívicas,
conductas cívicas pueden generar la comunidad. Esas son las buenas personas, ¿no? Obviamente, estamos acá en un marco de personas buenas y personas varones, ¿no? Es decir, está excluida la idea de las mujeres participando de este concepto de amistad. No existe en esta idea, porque justamente lo que hace Cicerón en este escrito es escribirle a su amigo Ático los vínculos afectuosos que le permiten también decir, bueno, esto es la amistad, y de esta forma es que se constituye una comunidad. Entonces lo que es interesante es esto, ¿no? No sé, me parece que lo que es interesante es visualizar a la amistad como vínculo primigenio que da un paso más allá de las estructuras de parentesco y que permite generar una comunidad cívica. Lo que es interesante acá, cómo juega estos conceptos en el marco del contexto social político de Roma, con las guerras civiles, los levantamientos, la participación popular, ¿no? Todo este caos que se está dando, porque parece que Cicerón escribe todo muy tranquilo, pero no, en ese momento están a los gritos en el foro, ¿no? Matándose. Es decir, hay un marco de violencia que lo que él está pensando es cómo se construye una comunidad de semejantes, de iguales, que respeten la vida cívica. Entonces, eso también comprende que la amistad para Cicerón tiene un fin político. Tiene un fin político, un concepto político que es trascendente para configurar esa comunidad. Y lo que me parece que es interesante es que aquellos que conspiran contra el orden, ¿no?, son incapaces de generar vínculos amistosos. Eso está presente en el escrito de Cicerón. Es decir, aquellas personas que están por fuera de la comunidad, o que quieren estar por fuera, mejor dicho, aquellas personas que conspiran contra el orden de la comunidad, son incapaces de generar vínculos amistosos y tienen que ser considerados como enemigos de la comunidad, enemigos de la república, en este caso. Es interesantísimo porque en la mayoría de los escritos de Cicerón está planteada la idea de las ambiciones de Tiberio Graco, son constantes, desde los primeros escritos, desde los primeros discursos, el de Verres, por ejemplo, hasta este último, siempre está presente Tiberio Graco y sus ambiciones como sus propuestas reformistas, bla, 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 ¿no? Y entonces, vemos cómo caracteriza ese proceso reformista de Graco y las repercusiones que tuvo en la comunidad, relacionado con la idea de amistad, ¿no? Tiberio Graco quiso ser rey, bueno, pues, era un vox populi de la época que Tiberio Graco quería ser rey, en función a las propuestas reformistas. Lo que quería hacer era plantear, no sé si quería ser rey o no, pero lo que hizo fue plantear un conjunto de reformas en base a el reparto de tierras, la supresión de deudas, bueno, en fin. Pero bueno, en ese mismo momento, en los años que se desarrollan las reformas de los Gracos, uno de los vox populi era ese, ¿no? Es decir, Tiberio Graco quería ser rey. Incluso habían vecinos que decían que andaba paseándose con una toga y una tiara, ¿no? Eso es todo un conjunto de rum, ¿viste? De la época que está. Las fake news que funcionaban como hoy, como funcionaban en ese momento. Entonces lo que es interesante es que, bueno, 70 años después, no, un poco más, 90 años después, Cicerón trae de vuelta ese tema. Dice, Tiberio Graco quiso ser rey. El pueblo de Roma no había visto cosa igual. Y es buenísimo, Cicerón es buenísimo, escribe cosas maravillosas. Pero dice, se me saltan las lágrimas al recordar lo que sus amigos y parientes, que continuaron defendiendo su causa, incluso cuando ya había muerto. Es decir, este grupo de amigos están muy mal, porque ¿cómo van a estar siguiendo a Tiberio Graco? ¿No? Digo todo esto porque nadie se atreve a cometer actos de semejante naturaleza sin cómplices. Por eso, los buenos ciudadanos deben saber que no están en absoluto obligados a traicionar a la República por amistad. Los traidores deben ser castigados, no hay duda, pero sus cómplices deben recibir el mismo castigo. Y esto es un concepto que me parece que es bien interesante para empezar a delinear cómo, a partir del concepto de amistad, él genera el concepto de enemistad o de enemigo. Y es de enemigo público, no es de enemigo de contrincante político. No, es de enemigo público, de la comunidad. Dice, la amistad, y esto es un tema bien interesante, la amistad no es excusa para participar en una conspiración.
a los conspiradores hay que aplicarles todo el peso de la ley para que nadie crea que ayudar a un amigo es eximente del delito de traición en la República. Es bien interesante la idea que dice, bueno, sí, está bien. El vínculo amistoso, en el plano abstracto, es el que genera la comunidad. Ahora, no. Si te pones a participar en política, no. Ninguna cosa rara de subvertir el orden. Y tampoco seguir por amistad a otro, ¿no? Sino que tenés que aislar al enemigo. Es decir, tenés que salirte, por más que tu vínculo sea amistoso con esa persona, tenés que evitarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la amistad actúa también como aislar a los que están subvirtiendo el orden, ¿no? No sé si queda clara la idea como, porque claro, desarrollar el concepto de enemigo en Cicerón nos puede llevar mucho rato, por eso me parece que es más evidente y más gráfico pensar en cómo esos que subvierten el orden, según Cicerón, que por ejemplo Tiberio Graco que quería ser rey, y su amistad con ellos, hace que esos sean enemigos, ¿no? Es decir, entonces lo que hay que hacer es aislar a esa persona que está equivocada, que va a romper el orden político. Por eso, de esta manera, se va a ir configurando dentro de su discurso y dentro de su pensamiento. Pensemos que este escrito de la amistad es uno de los últimos escritos, ¿verdad? Desde el año 44. Esta idea del hostis publicus, del enemigo público, es una idea que él viene masticando bastante tiempo en todos sus discursos, ¿no? La idea de Catilina, tanto de Catilina como luego por Milón, está pensado en visualizar y señalar al enemigo público. Y entonces, uno de los aspectos que es importante de plantear es la condición de los buenos hombres. También permite justificar la aplicación del castigo sobre aquellos malos ciudadanos, ¿no? En primer lugar, aquellos malos ciudadanos no son amigos de nadie. Por eso es la idea de aislarlo a ese enemigo, ¿no? Aislar a aquel que subvierte el orden público, aislarlo, sacarlo. Entonces, no tienen ni siquiera una condición, no pueden ser amigos de nadie, no tienen la capacidad ni siquiera de generar buenos vínculos con alguien. Esa es la idea. Y esto le va a permitir a Cicerón poder justificar la aplicación del castigo a aquellos que él considera como enemigos, porque no son capaces de generar un buen vínculo con la comunidad. Los malos hombres no solo son por su acción política, y esto es importante también tener en cuenta. No es que Cicerón diga, pero Cicerón, vos te enojás con ellos porque ellos quieren subvertir el orden, qué malo que sos. No, sino que por su condición, al carecer de los valores adecuados para construir vínculos amistosos, no pueden ser considerados sujetos virtuosos. Es decir, aquellas personas que subvierten el orden tienen que estar aislados. Entonces, al estar aislados, no tienen capacidad para generar ningún vínculo amistoso con nadie. Porque claro, justamente lo que dice es que hay que aislarlo, hay que sacarlo, es un enemigo. Sino individuos carentes de virtud y abandonados por los dioses. Esto lo dice en De Amicitia, ¿no? Es decir, esto es un compendio, lo último es así. Es un compendio del pasaje 47 de Sobre la Amistad. Y me parece que es interesante, y acá vamos a ir a los pobres endeudados, ya llegamos. Me parece que es interesante empezar a visualizar cómo a partir de la idea de amistad se genera una idea de enemistad, ¿no? Una idea de enemistad, pero más que considerada como enemistad, como lo que decíamos recién, como desvinculación de esa persona con vínculos amistosos, sino que una idea de enemigo, y de enemigo público, que se va a ir considerando. Porque este sujeto está carente de virtud, no tiene capacidad moral ni humana para ser capaz de formar parte de la comunidad. Porque habíamos hablado que la amistad es el vínculo más primigenio del sujeto más allá del parentesco. Entonces, este sujeto no tiene capacidad humana. Entonces tiene que ser un subhumano. Hay un artículo que es muy interesante, el de Antonio Duplá, que está enmarcado en este sentido, ¿no? Es decir, son los enemigos del orden de la República, son subhumanos, son peor que un esclavo, considerado. Esta idea, se hace un poco más compleja porque
estos líderes políticos están apoyados por parte de la plebe urbana, ¿no? Es decir, entonces, cuando aparecen los pobres y los endeudados apoyando a estos sujetos carentes de virtud, esto se hace más complicado aún, ¿no? La pobreza, vamos a hacerlo muy rápido, un alto componente de la plebe urbana. En primer lugar, la pobreza es un aspecto difícil de cuantificar, medir en la actualidad. Cuantificar, medir en la época antigua es aún más, ¿verdad? Es decir, en Roma lo podemos saber a partir de la forma de desprecio que tienen los distintos testimonios sobre la pobreza, ¿no? Es decir, cuando alguien habla acerca de la pobreza, siempre lo hace de manera despectiva, desprecio, nunca de manera de respeto. Entonces, claro, no sabemos claramente qué es ser pobre en Roma. Lo que sí podemos suponer es que había determinadas, la mayoría de la plebe urbana formaba parte de este grupo de pobres, ¿verdad? En torno a determinadas, bueno, de aspectos como de actividades que desarrollaban, ¿no? Como por ejemplo trabajadores no calificados, trabajadoras no calificadas, tenderos, tenderas, artesanos, artesanas, es decir, estos grupos que tenían muy poco para vivir y que casi que no llegaban a la subsistencia, y por eso también desde el año 130 empieza a haber manifestaciones y pedidos y solicitudes para controlar el precio del grano, y después del año 58, con Clodio, se establece el otorgamiento de trigo gratuito para la población. Que claro, lo que suponemos es que justamente lo que existía era un gran nivel de marginalidad y de exclusión social, ¿no? Es decir, que fruto de estos pasajes de esta migración que se va a dar hacia los años, o sea, mediados del siglo II, esta migración del campo a la ciudad va generando cada vez más problemas de subsistencia de estas poblaciones, ¿verdad? Estos grupos sociales. En los últimos años, hay un trabajo que se llama La pobreza en Roma antigua, que es coordinado por Osborne y Margaret Atkins. Un trabajo que trae a consideración distintas situaciones acerca de la pobreza y que está poniendo a consideración el concepto de pobreza en Roma. Hay uno también que es anterior a él, que es el de Whitaker, que está dentro del hombre romano, la pobreza, que es un buen estudio de Whitaker. Bueno, en cierta forma, lo que se puede llegar a visualizar son estos grupos sociales que están totalmente excluidos, tanto de la vida política, ni que hablar, pero también de los niveles básicos de subsistencia. También la idea de pobreza, y esto va a ser mayor hacia el imperio, va a estar íntimamente relacionada con la idea de pan y circo, ¿no? Es decir, cuando se habla de pobreza, se habla acerca del pan y circo, como los pobres como grupos que le daban el pan y el circo y esta mañana, y en realidad no, sino que formaban parte de esa comunidad y de alguna manera u otra interactuaban de distintas maneras, ¿no? Y esta idea, la idea del pan y circo, dentro del marco historiográfico y dentro del marco del pensamiento, lo que ha generado en los últimos años, ¿verdad? Es decir, ha generado una idea en la que se los desvincula de la política, completamente. Se los desvincula de la participación política, de la posibilidad de estar en la política. Y esto ha generado, bueno, una lectura acerca desde el siglo XVIII en adelante, como, bueno, son pasibles de corrupción y no son capaces de formar parte de la política romana, ¿no? Entonces, esto desde el siglo XVIII de nuestra era, ¿no? Entonces es interesante ver cómo tanto las fuentes cuentan algo, y también la interpretación de esas fuentes cuentan acerca de que los pobres y los endeudados, o principalmente estas personas que son pobres, no pueden participar en la política. Naturalmente no lo pueden hacer. Entonces, es bien interesante la idea que está planteada y planificada desde hace muchos años. Y no es algo natural, ¿no? Es decir, que la pobreza no pueda participar en la política no es algo natural, sino que está considerado y construido en función a determinados intereses. Y en función de las fuentes, en cierta forma. Veamos, por ejemplo, cómo habla Cicerón en uno de los escritos acerca del discurso de Catilina, ¿no? Catilina organiza presuntamente un levantamiento, esto es todo presunto porque nunca se llevó adelante, nunca se concretó esa conjura, pero Cicerón descubre que se puede haber llevado adelante esta conjura, que estaba planificando esta conjura, entonces lo denuncia a Catilina, ¿no?
hace 4 discursos, y en el segundo, él identifica y señala quiénes formaban parte de los grupos que apoyaban a Catilina. Y en uno de ellos dice, bueno, el cuarto grupo, él dice ahí los primeros, segundos, terceros, el cuarto grupo, dice, lo forman una mezcla confusa y turbulenta de hombres que desde hace tiempo están abrumados de deudas, que nunca levantan cabeza, que en parte por la holgazanería, en parte por la mala gestión de sus negocios, y en parte incluso por derrochar, andan vacilantes bajo el peso de las antiguas deudas. Estos, según se dice, aburridos a fuerza de citaciones, de juicios y de embargos, se pasan en gran número lo mismo de la ciudad del campo al otro campamento. Es decir, aquí es interesante visualizar cómo habla de algunos aspectos como la volatilidad de esos grupos. Bueno, primero la holgazanería, la idea de es pobre porque quiere, ¿no? Y los romanos lo van a decir. Es pobre porque quiere. Y todos los pensadores, los filósofos del siglo IV y del siglo III van a decir esto. Es decir, es pobre porque quiere. Entonces, es interesante visualizar que esta condición social no se da por una razón de la lectura acerca de las condiciones sociales, económicas, políticas. No, no, sino que es la holgazanería, es algo natural. Y que bueno, si las personas no quieren no quieren esforzarse, no van a llegar a nada. Esta idea, bueno, me parece que estamos hablando de Cicerón, pero de otros, ¿no? En fin. Pero es interesante y traer a consideración una idea que estaba presente en la época, que no voy a leer la cita, pero sí lo que quiero ver es cómo durante este periodo otro pensador, es historiador en realidad, Salustio, cuando trabaja sobre la guerra de Yugurta, Salustio vendría a ser como, si estamos hablando de Cicerón, es Nacho Álvarez, Salustio es Joel Rosenberg, ¿no? Una cosa como, está, ahí. Perdón por la comparación, pero para tener idea de quién es Salustio, para no hablar de muchísimo. Lo que creo que es interesante de Salustio, que va a tratar de ver por qué pasa esto, ¿no? Es decir, estábamos tan bien en el 130, antes del 130, estábamos tan bien, que ahora está pasando estas cosas horribles en nuestra sociedad. Y él va a plantear, en la guerra de Yugurta, que dice, la moda de los partidos populares y las banderillas surgió en Roma unos pocos años antes del 100, desde ahí él estaba hablando del 109, unos pocos años antes del 100. ¿Y qué se quiere decir? Que está hablando que surge ahí con el tema de los gracos. El problema de él es ahí los gracos. Era más piola, salud. El miedo al enemigo externo mantenía a la ciudad dentro de los buenos modos, pero cuando aquel temor se le fue del pensamiento, hicieron acto de presencia estas dos cosas que ama la prosperidad, la frivolidad y la altanería. Y esto es interesante ver, que dice, la nobleza comenzó a tornarse a capricho su superior función, y el pueblo su libertad, y cada cual a llevarse para sí, saquear y robar. Y la república, que estaba en medio, quedó desgarrada. A mí me parece, yo la uso bastante de manera, los compañeros y compañeras que hemos cursado historia antigua, saben que la uso, pero me parece que es interesante porque un propio contemporáneo a los hechos está planteando que la república, como una víctima, ¿no? Como algo que no están, como un ámbito en el que no participa nadie, ¿no? Como una cosa ahí que es como un abstracto, está siendo atrapada por los intereses tanto de la nobleza como del pueblo. Y ese es el tema. El pueblo y su libertad. Se empieza a tener capacidad de pedir cosas, de demandar cosas. Y están hablando justamente de la ruptura de la concordia del orden, de la concordia como forma de organizar esa sociedad. Lo que es interesante es que el accionar de Clodio es un integrante de las fuerzas, de las familias patricias, que va a cambiar su nombre por Clodio, en realidad es de la familia Claudia. Él cambia su nombre y va a ser tribuno de la plebe en el año 58, y va a llevar adelante un conjunto de medidas reformistas, y va a tratar de poner, por ejemplo, el tema del reparto gratis de trigo, ¿no? Y después va a organizar levantamientos sucesivos entre el año 58 hasta el año 52, que le dan muerte, lo asesinan,
con la participación de esclavos, de pobres, de humildes, de libertos, que estaban presentes en eso lo que se va a llamar por la historiografía las bandas armadas, ¿no? Grupos que llevaban adelante acciones políticas de distinto tipo, incendios, toma de propiedades, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero lo que es interesante es que Clodio va a organizar a esos grupos, ¿no? Y van a ser justamente seguidores, y para ello se va a organizar otro grupo a cargo de Milón, que es un personaje aristocrático, que está muy relacionado al orden senatorial, a los senadores, y entonces es justamente Milón es el que luego lo asesina. Para defender a Milón, ¿quién es el que defiende a Milón? Cicerón, cuando se lo acusa de asesinato, ¿verdad? Milón luego va a ser exiliado, va a ser acusado de asesinato y va a ser exiliado, pero en el discurso que desarrolla Cicerón, él va a poner en consideración el valor de Milón como asesino a una persona, un líder político, que subvirtió el orden. Es decir, va a estar constantemente esta idea presente. Y dice, Clodio, una de las acciones que había hecho Clodio, había perseguido al Senado durante su tribunado y anulado las actuaciones que el consenso de todos los estamentos había dictado por el bien del Estado. Es decir, Clodio era el que había subvertido el orden y había roto la concordia entre los distintos órdenes que formaban parte de la República Romana. Y lo que es interesante acá es que, ¿quién apoyaba a Clodio? Lo apoyaban a Clodio los sectores de la plebe urbana, amplios sectores de la plebe urbana, esclavos, ¿no? Libertos, pobres. Y dice, cuando luego, bueno, asesinan a Clodio, ¿verdad? Y en la defensa que hace Cicerón acerca de este accionar de Milón, dice, tengo la esperanza de que vosotros y vuestros hijos veréis muchos hechos venturosos en la República. Ante cada uno de ellos siempre os pararéis a pensar que, si viviera Publio Clodio, no habríais podido contemplar nada de esto. Es decir, no vamos a comentar mucho. Este año mismo ha de ser muy favorable para la ciudad, después de haberse reprimido el desenfreno de la gente, refrenadas las ambiciones e instauradas las leyes y los tribunales. Es decir, no es solamente el accionar de Clodio, sino que el conjunto de personas que seguían a Clodio y justo tienen una condición: ser pobres, ser endeudados, estar marginados de la vida política y social de Roma. Y que estaban naturalmente tenían que ser marginados naturalmente de la vida social de Roma. ¿Por qué? Porque eran veleidosos, porque su opinión cambiaba, porque no tenían formación, porque eran esa muchedumbre volátil. Acá hay una idea que me parece que es bien interesante al final ya del discurso que hace Cicerón. Voy a prometer terminar con mucha tardanza, perdón. De Plebe y Política, que dice, Milón les recuerda que consiguió con su esfuerzo, y acá la idea de enemigo político está muy presente, y la justificación de que cualquier medio tiene que ser necesario para terminar con los enemigos políticos de la comunidad. Eso es un concepto muy pesadito, muy pesadito. Y dice así Cicerón, Milón les recuerda que consiguió con su esfuerzo no solo hacer cambiar de intención a la plebe y al pueblo más humilde que bajo la guía de Publio Clodio amenazaba vuestras fortunas, sino que incluso, y ahí es una idea que es interesante, los conquistó a costa de sus 3 patrimonios. Es decir, la plebe siempre es corrupta. Es decir, siempre va a aceptar cosas de los otros, como si los otros no aceptaran. Por favor, las prebendas políticas de Roma se construyen. Es más, la justificación del discurso, el trampolín político de Cicerón, fue para denunciar a Verres, que era un aristócrata que recibía corrupción, bueno, las prebendas de Verres en Sicilia. Entonces, es interesante cómo se trata de remarcar la idea que los pobres y la plebe siempre va a estar sujeta a la corrupción, a las prebendas. Tanto así que lo conquistó Milón a costa de sus 3 patrimonios. Y está seguro de que, al aplacar con favores a la plebe, no dejó de ganarse vuestro afecto por los servicios excepcionales prestados a la República. Es decir, es bien interesante la idea que está planteando, ¿no? A mí me resulta interesante. Que, por un lado, aplacó a la plebe. Por otra parte, mata a Clodio, que era el líder, que le habían seguido una cantidad de personas que eran de la plebe, y que
gracias al patrimonio de Milón, lo que pudo hacer fue también calmar a esos grupos sociales. Y ni que hablar que lo que va a justificar es que no se lo tienen que mandar al exilio, sino que le brinda un servicio a la República. Bueno, a modo de cierre, algunas observaciones finales que me parece que son interesantes. Primero, el uso del término hostis publicus, es decir, enemigo público, en oposición a la amistad, contrae directamente una comprensión acerca de la comunidad política, ¿no? Es decir, cómo eso va a comprender una comunidad política y va a establecer quiénes están dentro de esa comunidad en función a su amistad y quiénes están por fuera de esa comunidad. Y aquellos que tratan de subvertir esa comunidad, el orden de la comunidad, deben ser considerados enemigos. Deben ser considerados enemigos porque justamente rompen uno de los aspectos básicos de la conformación comunitaria, que es la amistad. Esto, a su vez, le va a permitir a Cicerón legitimar la violencia política por parte del Estado. Y ustedes si ven, desde Catilina, que es el más, porque él era cónsul, hasta el pro Milone, siempre va a ubicar a aquel que va a acusar como el enemigo del Estado. No era un adversario político, era un enemigo del Estado. Y entonces había que darle, de cualquier forma, una expulsión o una muerte, ¿verdad? Es decir, sacarlo de esa comunidad, de la manera más violenta que se utilizaba, ¿no? Y es el uso de la violencia por parte del Estado lo que está haciendo legitimar los discursos de Cicerón, por parte del Estado de Roma, ¿no? Y, a su vez, hacia los años 70, 60, los problemas de la crisis económica que se está viviendo en Roma generan estos cambios en el modo en el que la plebe se empieza a relacionar con la política, y esto generaba un aspecto preocupante para el conjunto de los intelectuales y filósofos de Roma, ¿no? Que se rompía el orden nuevo, se rompía el orden y la concordia. ¿Pero por qué se rompía la concordia? Solo por el hecho de que, como dice Salustio, la nobleza quería lujos y demás. No, se rompía el orden básicamente porque el pueblo quería libertad. Pero no solamente el pueblo quería libertad, sino que el pueblo o parte del pueblo participaba directamente en la política. Es decir, participaba activamente en la política. Después, los métodos, demás, puede ser materia de evaluar, pero sí había una integración de determinados grupos sociales en la política de Roma. Por último, a modo de reflexión, como para pensar, ¿no? Y por eso también un poco viene a consideración esta charla, ¿no? Más allá de verlo en el marco de la historia antigua, sino también verlo cómo nosotros habitualmente abordamos estas problemáticas, ¿no? Cómo abordamos la multitud, cómo abordamos a las personas que están participando en la vida política, y cómo estas ideas de Cicerón o de Salustio, pero de Cicerón principalmente, cómo cuajaron hacia el siglo XVIII y el XIX en pensadores liberales, ¿no? En toda la Ilustración. Montesquieu, por ejemplo, cuando habla acerca de la participación política, habla que justamente fue un problema en Roma que los plebeyos se vincularan a la política. Otros, Malthus, por ejemplo, que las pobres lo único que pueden hacer es procrear, ¿no? O Adam Smith. Es decir, el pensamiento liberal, que forma parte de un conjunto importante de lectura historiográfica, va a generar una lectura acerca de la multitud, de la participación de la multitud, muy despectiva. Y más que nada cuando trabajamos historia antigua, cuando trabajamos este periodo, está amparado a su vez por los testimonios, ¿no? Entonces esos testimonios son los que dicen, no, acá Cicerón dice esto, no importa. Claro, pero ¿cuál es el contexto de Cicerón? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla la lectura de Cicerón, ¿no? Entonces creo que es importante pensar también cómo este tipo de fenómenos o este tipo de lecturas inciden a futuro, ¿no? Y cómo también inciden en nuestra práctica como docentes, y al mismo tiempo cómo leemos e interpretamos procesos históricos que a veces están teñidos también con una ideología determinada, ¿no? Y en cierta forma están muy ligados también con una interpretación clásica acerca de la plebe y esas multitudes, ¿no? Un poco, creo que ya estaría por acá. Y bueno, perdón por la extensión del tiempo y muchísimas gracias por la atención.